Hola a todos, bienvenidos a mi clase de matemática. Espero poder ser lo suficientemente claro para que puedan entender el tema que nos trae hoy. Vamos por favor al pizarrón. Bueno, en el pizarrón tenemos un cuadro donde tenemos las funciones trigonométricas. Yo tengo acá las 6 funciones trigonométricas y quiero averiguar su derivada. Bueno, vamos a completar esta tabla con las derivadas. ¿Cuál es la derivada de la función seno de x? Coseno de x. Acá lo ponemos. La derivada es coseno de x. Si yo tengo coseno de x, mi derivada va a ser menos seno de x. Si yo tengo la tangente de x, mi derivada va a ser la secante cuadrada de x. Secante al cuadrado de x. Si yo tengo la cotangente de x, va a ser menos la cosecante cuadrada de x. Si ahora yo tengo como función seno de x, perdón, secante de x, mi derivada va a ser secante de x, la misma función, por la tangente de x. Y si ahora ya tengo cosecante de x, va a ser cosecante de x por la cotangente de x. Así que de esta manera tendríamos mis funciones trigonométricas y la derivada de esta función trigonométrica. ¿Qué ocurre? Acá lo tenemos únicamente con la indeterminada x. ¿Qué ocurre si yo tengo una función? En lugar de tener x, solo tengo una función. 3x, x cuadrado, x cubo, raíz de x. Es decir, yo tengo que u es igual a f de x, una función de x. Entonces en lugar de tener seno de x, acá tengo seno de u. ¿Cómo me quedaría esto? Bueno, vamos a borrar y armar el gráfico. Bueno, ya borré todas las x de esta tabla y lo reemplacé por u. Entonces ahora tengo u, que es una función de x. Obviamente que no tengo un cambio en la derivada inmediatamente, es decir, sigue siendo seno de u, coseno de u, pero esto aplicamos la regla de la cadena. Entonces ahora la derivada va a ser seno de u por u'. La del coseno de u sigue siendo menos seno de u por u', es decir, la derivada de u. Tangente de u, secante cuadrado de u por u', la derivada de u. Tangente de u menos cosecante cuadrado de u por u'. Secante de u va a ser secante de u por tangente de u por u'. Y la cosecante de u va a ser la cosecante de u por la cotangente de u por u'. ¿Sí? Tenemos que derivar la función que tengo aquí implicada. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora para ver cómo se aplica esto prácticamente. Muy bien, vamos a nuestro primer ejercicio de ejemplo. Tengo la función que es y es igual al seno de x por la tangente de x. Si yo quiero derivar esto, es decir, obtener y', ¿qué es lo que voy a necesitar saber? Bueno, lo que hemos visto en clases anteriores, que el producto a por b derivado era la derivada de la primera por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo término derivado. Y también lo que hemos visto recién, que la derivada del seno de x es coseno de x y que la derivada de tangente de x, aquí la x, es secante cuadrado de x. Vamos a ver entonces cómo aplicamos esto en nuestro ejercicio. Tenemos un producto, así que seguimos la derivada del producto. Lo primero que es el primer término derivado por el segundo sin derivar. Así que la derivada del primero es la derivada de seno de x. Yo tengo acá, este sería mi término A y este sería mi término B. Así que la derivada del seno de x es coseno de x. Dice por
la parte b sin derivar, es decir, tangente de x, como está. Más, ahora a sin derivar, seno de x, por b derivado, es decir, la derivada de la tangente de x, que dijimos que es secante cuadrado de x. Y esta sería mi derivada. Puedo trabajar un poco más ahora ya para reducir un poco la expresión. Pero como función derivada quedaría derivada acá. Ahora yo puedo trabajar un poquito más. Yo digo, bueno, yo sé, acá tengo coseno de x. Y yo sé que la tangente, por función trigonométrica, es seno sobre coseno. Más seno de x por secante de x. Esto lo dejo como está porque sería 1 sobre coseno cuadrado, que no puedo simplificar nada. Acá sí puedo simplificar los dos cosenos. Y prima, tengo seno de x y tengo seno de x, puedo sacarlo como un factor común. Seno de x, que multiplica a 1, porque acá no me quedó nada, más secante cuadrado de x. Y este sería mi resultado. Aclaramos que la función derivada está acá. Esto es un trabajo para poder reducir un poquito la expresión. Vamos a otro ejercicio. Bueno, en este segundo ejercicio tenemos que y, mi función, es coseno de 8x cubo. Es decir, tengo acá otra función de x dentro de la función trigonométrica coseno. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Bueno, que el coseno de una función, la derivada era menos el seno de u por u'. De la cadena tenemos que derivar u'. Y recordemos que acá la derivada de una función que tenía una constante por x a la n era la n bajaba multiplicando, constante por n, elevado a la n menos 1. Así que si reemplazamos esto en mi función, me va a quedar que la derivada va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La derivada del coseno de x va a ser menos seno de u. Primero, menos seno de u como está. Así que sería menos seno de 8x cubo. Es decir, no se toca absolutamente nada. Queda u como está. Y ahora por u'. Y la derivada de u' lo regimos por esta regla. Así que queda el 8, el 3 que está acá baja multiplicando por x a la 3 menos 1. ¿Esto cómo me quedaría entonces? Vamos a ordenarlo. Tenemos el signo menos, no tenemos otro signo, así que queda negativo. 3 por 8, 24. Acá me queda x a la 3 menos 1, me queda x cuadrado, por el seno de 8x al cubo. Y este sería mi resultado final. Tenemos que recordar que acá que esta multiplicación me multiplica todo el producto. Si yo no puedo multiplicar este 8 con este 8 y hacer 64, porque esto forma parte del argumento del ángulo de la función trigonométrica. Vamos a otro ejercicio. Muy bien, en este ejercicio, el tercero, tengo una función y igual secante de x sobre x. Así que acá tengo un cociente. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Lo que hemos visto, la derivada del cociente, a sobre b derivado, era la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del numerador sobre el denominador al cuadrado. Y también la derivada de la función trigonométrica que acabamos de ver, que secante de x derivado es secante de x por tangente de x.
Vamos a reemplazar, entonces ahora yo voy a aplicar las reglas y tengo que y', ahora tengo que hacer esta división. Por lo tanto, siguiendo la regla, tengo que derivar el numerador. El numerador es seno de x. ¿Cómo lo derivo? De esta manera, perdón, secante de x. Secante de x por tangente de x. ¿Y eso por qué lo multiplico? Por el denominador sin derivar. Así que esto por x. Menos, ahora tengo que poner el numerador sin derivar. Secante de x por la derivada del denominador, que la derivada de x es 1. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, que sería x al cuadrado. ¿Puedo trabajar un poquito más? Sí. Puedo decir que y' es igual. Acá tengo secante de x y acá tengo secante de x. Entonces por el signo menos puedo sacar un factor común. Así que yo puedo decir que esto es secante de x que multiplica a, acá lo puedo ordenar distinto, x primero, tangente de x después, pongo primero x por tangente de x menos 1, porque esto me queda con el factor común. Todo esto sobre x al cuadrado, y ese sería mi resultado final de la derivada. Vamos a otro ejercicio. Muy bien, para cerrar esta clase vamos a hacer el ejercicio 4, que es y, la función cotangente de pi x a la cuarta más el logaritmo natural de 3. ¿Qué tengo que recordar para poder realizar esta derivada? Bueno, la derivada de la cotangente, que va a ser menos cosecante cuadrado de x, y como acá tengo una función con una constante y un número, recuerdo que constante por x a la n derivado era constante por el exponente n por x, y bajamos un grado el exponente. Así que siguiendo esa regla vamos a proceder a derivar. Me queda y', mi derivada, va a ser la derivada de la cotangente, que en este caso, recuerden que acá, cuando yo dije cotangente, es u, cosecante cuadrado de u, por u', ¿no? Entonces ahora tengo que hacer menos cosecante cuadrado ¿de qué? De u. Así que de todo este término, como está, no toco nada del término, me queda pi x a la cuarta más logaritmo natural de 3. Por ahora u'. Ahora tengo que hacer u', es la derivada de todo esto que tengo acá. Lo voy a derivar por partes. Primero este término. Tengo constante por x a la n, así que tengo pi bajo el 4 por x a la 4 menos 1. Más, y la derivada del logaritmo natural de 3, acá no tengo ninguna x. Esto, el logaritmo natural de 3 es un número, es una constante. Y la derivada de la constante es 0. Así que esto me queda 0. Por lo tanto, ordenándolo, me queda que y' va a ser, voy a poner esto delante, me queda 4pi por 4 menos 1 es 3x al cubo. Tengo el signo negativo acá, así que este signo negativo lo puedo poner acá. Por cosecante cuadrado de pi x a la cuarta más el logaritmo natural de 3. Y ese sería mi resultado final de esta derivada.
Bueno, muy bien, de esta manera queda finalizado este tema. Espero haber sido lo suficientemente claro y que lo hayan podido entender. Los espero en un próximo video para ver otro tema también muy interesante de mi clase de matemática. Hasta pronto.